A partir de este mes tendremos presupuestos separados, dijo el marido. Bien, perfecto, respondió la esposa con calma. Llevaba mucho tiempo preparada para este giro. La pregunta era, ¿estaba él preparado? Pero antes de continuar, escribe en los comentarios de qué país estás viendo este video y por favor, comprueba si estás suscrito al canal, porque todos los días comparto con vosotros historias de la vida real muy interesantes. Que disfrutes de la escucha. El aroma de un pollo recién asado con hierbas frescas llenaba la cocina, creando una atmósfera de calidez. Olga sacó con cuidado el ave del horno, el plato favorito de Dimitri, que preparaba cada viernes desde hacía 18 años de matrimonio. En la cocina se escuchaba el tintineo melódico de los platos. Su hija de 17 años, Ekaterina, ponía la mesa con la destreza de siempre, colocando los cubiertos con gracia. «La cena está lista», anunció Olga mientras repartía los trozos calientes de pollo en los platos. En el marco de la puerta apareció Dimitri con una sonrisa extraña, ligeramente tensa. Olga lo notó al instante. Los años de vida en común le habían enseñado a leer las emociones de su marido, y esa mirada la reconoció de inmediato. Solía poner esa expresión cuando iba a decir algo importante y no sabía cómo sería recibido. «¡Qué bien huele!», dijo Dimitri ocupando su lugar en la mesa. Ekaterina, sentada, fingía estar absorta en la pantalla del móvil, pero por el rabillo del ojo seguía la conversación con interés. «Escucha, querida». Dimitri cortó con cuidado un trozo jugoso de pollo, se lo llevó a la boca con placer y continuó. «He estado pensando que deberíamos revisar un poco nuestro presupuesto familiar». Olga se sentó con calma, aunque sintió un pinchazo de inquietud en el pecho. «¿Así?», dijo, tratando de mantener la serenidad. «Sí». Él se limpió los labios con la servilleta, claramente disfrutando del momento. «A partir de este mes vamos a llevar presupuestos separados. Lo he calculado todo muy bien y llegué a la conclusión de que así es más justo. Cada uno gastará solo lo que gane por su cuenta». Lo decía como si estuviera anunciando una noticia maravillosa que debía provocar admiración. Ekaterina levantó la vista del teléfono y miró fijamente a su padre. «Tú no trabajas», continuó Dimitri sin notar la reacción de su hija. «Así que lo más razonable es que yo te asigne una cantidad fija para los gastos de la casa y yo manejaré libremente mis propios recursos». Olga cortó tranquilamente un pequeño trozo de pollo y lo masticó como si estuviera reflexionando. Un silencio tenso se instaló en la cocina. «Está bien, muy moderno», dijo Olga con voz perfectamente neutra. Dimitri casi se atraganta. Claramente esperaba otra reacción, lágrimas, discusiones, indignación, quizás hasta una crisis de nervios. Pero su esposa continuó cenando con calma, como si estuvieran comentando una noticia intrascendente de un club de lectura. «¿Solo bien?», repitió él, desconcertado. «¿Qué quieres que diga?», levantó Olga la mirada. «¿Acaso no lo has decidido ya todo tú?». Ekaterina soltó una risita que rápidamente disfrazó con un fingido ataque de tos. «Sí, bueno», balbuceó Dimitri, sintiendo una extraña inquietud. «Entonces está decidido», asintió Olga. «Por cierto, el pollo de hoy te ha quedado especialmente bueno, ¿verdad?». Se volvió hacia su hija y comenzaron a hablar de los asuntos del colegio como si el tema estuviera cerrado. Dimitri miraba a su esposa con ligera perplejidad. Algo en su reacción le inquietaba, pero no lograba entender qué. Olga, sonriendo, escuchaba el relato de su hija sobre las clases de química. Solo una pequeña arruga en la frente delataba su verdadera turbación. «Bueno, si quiere presupuesto separado, lo tendrá». El lunes por la mañana empezó diferente para Dimitri. Al abrir el armario de la cocina, buscó su café favorito, el italiano caro, de aroma intenso y ligero amargor, pero no estaba en su sitio habitual. «Olga», gritó mirando hacia el dormitorio. «¿dónde está mi café?». «Ah, sí», respondió la voz tranquila de su esposa. «No lo compré. Ahora tengo presupuesto separado, ¿recuerdas? Y tu café es demasiado caro». Dimitri se quedó paralizado, sintiendo una sensación desagradable. En su voz no había sarcasmo ni enfado, solo una ligera, casi burocrática indiferencia. Escuchó cómo ella tarareaba algo mientras se preparaba para su clase de pilates,
que había retomado recientemente. Bueno, murmuró, lo compraré de camino. Pero aquello fue solo el comienzo. Esa misma tarde, Dimitri abrió la nevera y encontró solo verduras, leche y un par de tuppers etiquetados con el nombre de Ekaterina. ¿Dónde está? Empezó a preguntar. Tu mitad de la nevera está vacía, respondió Olga sin levantar la vista del libro. Ekaterina y yo compramos lo nuestro. Al día siguiente se acabó el champú, luego el gel de afeitar. El jueves notó que la gasolina del coche estaba casi en reserva, y la factura de los servicios llegó solo a su nombre. Escucha, no aguantó más el viernes por la mañana mientras Olga se preparaba para salir. ¿Esto es una demostración o qué? Ella se detuvo en la puerta, ajustándose un pañuelo nuevo. Dimitri de pronto notó que en los últimos días su esposa lucía especialmente cuidada. ¿Demostración? Repitió ella con sincera sorpresa. No, ¿qué va? Solo estoy siguiendo nuestros nuevos principios financieros. Cada uno gasta solo lo que gana. Yo no trabajo, como tú amablemente me recordaste. Solo tengo la cantidad que me asignaste para los gastos de la casa. Pero siempre... Él se detuvo al darse cuenta de cuántas cosas había dado por sentado. Siempre que... Olga ladeó ligeramente la cabeza mirándolo con una suave sonrisa. Siempre compraba la comida, pagaba las facturas, llenaba el depósito del coche, planchaba tus camisas. Sí, querida, pero eso era cuando teníamos presupuesto conjunto. En ese momento apareció Ekaterina, ya lista para salir. Mamá, ¿no te olvidaste? Después del colegio vamos al café, Dijo con voz exageradamente inocente, apenas mirando a su padre. Claro que no, cariño. Olga acarició el hombro de su hija. Aparté dinero para nuestros pequeños gustos. Se fueron, dejando a Dimitri solo en el silencio. Él se giró lentamente hacia la nevera y vio la nota pegada en la puerta. Se quedó mirándola, sintiendo una extraña sensación dentro. Por primera vez en mucho tiempo, esa casa le resultó triste y poco acogedora. Quizás Olga se arrepienta, pensó. Pero no. En la pantalla del móvil apareció un mensaje. Estimado cliente, recordatorio de pago pendiente de los servicios públicos. Dimitri apretó el teléfono con fuerza y suspiró profundamente. Parecía que algo en su plan había salido terriblemente mal. Dimitri suspiró profundamente y abrió la nevera. Las estanterías de su lado estaban casi vacías. Tendría que pasar por el supermercado, por la gasolinera, comprar ese café caro, el champú. La lista de compras de repente se le hizo sorprendentemente larga. Nada, solo me está probando, pensó. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero en algún lugar profundo de su interior empezó a crecer una inquietud difusa. ¿Y si no volvía? El día resultó pesado. Dimitri quedó atrapado en el atasco matutino. Luego en el trabajo se cayó una negociación importante y al final del día, un cliente clave canceló una reunión inesperadamente. La cabeza le zumbaba, el estómago rugía. Apenas había comido un triste sándwich en el café más cercano. Pediré algo rico, decidió al salir del parking. Pizza, sushi. Abrió la app de delivery y se quedó congelado mirando el saldo de la tarjeta. Ayer había tenido que llenar el depósito completo. Era absurdamente caro. Comprar comida cuando todo se había vuelto tan inaccesible. Pagar facturas. Siempre había tantas. De la cantidad que quería dejar para él mismo, apenas quedaba un tercio. Vamos, hombre, murmuró revisando la segunda tarjeta. Tenía ahorros. Sí, los tenía, hasta que compró el teléfono nuevo el mes pasado, y el reloj, y salió con los amigos al bar. Tendría que volver a casa. Seguro que encontraba algo comestible allí. Al llegar lo recibió el silencio y un olor a masa horneada. Dimitri olfateó. Definitivamente, empanadillas de col. Sus favoritas. El estómago se le contrajo de hambre. Olga llamó mirando hacia la cocina. Sobre la mesa había una fuente con empanadillas doradas y crujientes, pero encima tenía una nota. Esto es para nosotras y Ekaterina. Tu mitad de la nevera está a la derecha. Dimitri abrió la nevera de golpe. En su lado solo había un sándwich mordido y una botella de ketchup. En ese momento entró Ekaterina con una taza de té en la mano. Papá, ¿podría cerrar la puerta con menos fuerza? Comentó. Mamá está descansando después del entrenamiento. Dimitri señaló la fuente de empanadillas. ¿Son de mamá? Ekaterina se encogió de hombros.
Lo siento, pero es nuestra comida. Tú mismo querías presupuesto separado. Cogió tranquilamente una empanadilla y se fue a su habitación. Dimitri se quedó de pie, mirando el plato que desprendía el aroma de su infancia. Con renovado entusiasmo intentó: ¿podemos cenar juntos? Lo siento, querido, respondió la voz serena de Olga desde el dormitorio. Ya cenamos con Ekaterina. Estoy agotada después del fitness. Dimitri se dejó caer en la mesa. No había nada comestible en casa. Pedir a domicilio era caro. Ir al supermercado no tenía fuerzas. Sacó el móvil para al menos ver las noticias, pero la pantalla parpadeó con un mensaje. Se requiere pago para el servicio de Internet. «Olga, nos van a cortar Internet», gritó. «Uy, es verdad», respondió ella. «Ahora solo pago mi móvil. El de casa está a tu nombre, ¿recuerdas?». Dimitri se quedó sentado en la cocina semioscura, escuchando cómo Ekaterina reía en su habitación hablando con una amiga por teléfono, mientras en el dormitorio sonaba música suave, seguramente Olga haciendo su yoga nocturno. Pasaron otros 30 minutos. Finalmente se rindió y arrastró los pies hasta el dormitorio. Olga empezó con cautela. ¿Podemos hablar del presupuesto? Claro, querido, contestó ella sin apartar la vista de la tablet. Mañana precisamente terminé de hacer el plan de gastos del mes. Cuando empiezas a contar todo, muchas cosas se ven con claridad. Algo en su tono le hizo callarse. Se acostó en su lado de la cama mirando el techo. En algún lugar de la cocina seguía el tic-tac de aquel viejo reloj que llevaba años diciendo que iba a cambiar y que nunca cambió. El domingo amaneció nublado. Dimitri estaba sentado a la mesa de la cocina removiendo pensativamente el café caro que ya no podía permitirse tan fácilmente. La última semana había sido dura. Tuvo que renunciar a los almuerzos en restaurantes, al capuchino favorito, congeló la membresía del gimnasio. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la distancia que ahora reinaba en la familia. Entró Olga en la cocina con un nuevo conjunto de ropa cómoda para casa. Dimitri se preguntó de dónde había sacado dinero para la renovación. De ella emanaba un perfume caro. «Tenemos que hablar», dijo Dimitri con decisión. Sí. Ella se sentó enfrente, cruzando los brazos. «Todo esto», abarcó la cocina con un gesto, «no funciona. Volvamos a como era antes». ¿Cómo era antes? Olga alzó una ceja. ¿Quieres volver al presupuesto conjunto? Sí, suspiró él. Entendí que me precipité. Curioso, dijo ella levantándose y acercándose a la ventana. Yo, en cambio, pienso que todo está ahora organizado exactamente como debería estar. Se giró y en su mirada había algo nuevo. Dimitri, cuando nos casamos creía que la familia era un equipo. Luego nació Ekaterina, me quedé en casa, y tú empezaste a darlo todo por sentado. Pero siempre os he mantenido, siempre os he cuidado, dijo ella y soltó una risa suave. ¿Y nunca te preguntaste por qué en esta casa siempre había comida, internet pagado, gasolina en el coche, tus camisas planchadas? Él guardó silencio. ¿Sabes qué me dijo la tía Vera hace 10 años? Nunca te quedes sin tu propio dinero. Nunca. Olga sacó un sobre del cajón. Primero ahorraba de lo que tú me dabas, luego empecé con bordados. Los vendía por internet. Después aprendí manicura y hace 3 años abrí mi tienda online. Dimitri parpadeó. ¿Tienes un negocio? Sí, querido, dijo ella colocando frente a él extractos bancarios. Gano casi lo mismo que tú, solo que nunca lo hice público. En ese momento entró Ekaterina y se detuvo en la puerta. ¿Ekaterina lo sabe?, preguntó Dimitri con voz ronca. Claro. La chica se acercó a su madre y le tomó la mano. Mamá me enseñó todo. Ya tengo mi propia cuenta y ahorros. Dimitri miró a su esposa y a su hija sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Pensaba que controlaba la situación, pero el control se le había escapado de las manos hacía mucho tiempo. Olga sonrió. ¿Sabes, Dimitri? Ya no soy aquella chica ingenua de antes. Ahora sé el valor de mi vida. ¿Y sabes qué entendí? Miró a su hija y añadió. Tenías razón. Es importante que cada uno viva con lo que gana por sí mismo. Y Dimitri comprendió de repente que todo realmente había cambiado, solo que ya no a su favor. La miró como si la viera por primera vez. ¿Pero por qué?
¿Por qué callaste tanto tiempo? Su voz temblaba ligeramente. Olga dejó los papeles, cruzó las manos sobre la mesa y lo miró con una sonrisa suave. Porque no quería destruir tu ilusión de control. Mientras nos convenía a los dos, todo funcionaba. Pero cuando decidiste dividir el presupuesto, se encogió de hombros. Solo te mostré cómo se ve en la realidad. Dimitri miró confundido los documentos frente a él. Cuentas, inversiones, ingresos estables. Todos esos años habían estado ahí, justo bajo sus narices, y él nunca lo había notado. ¿Y ahora qué?, consiguió decir al fin. Olga entrecerró los ojos, como evaluando cuánto estaba preparado para escuchar. Ahora revisamos nuestras condiciones, pero esta vez de igual a igual. El viejo reloj, el mismo que Dimitri llevaba años diciendo que cambiaría, seguía marcando el tiempo con su tic-tac uniforme, como burlándose de su antigua convicción de que él dirigía esa familia. Han pasado 3 semanas. El sol otoñal entraba perezoso por las ventanas del apartamento, dibujando reflejos en el reloj nuevo que ahora colgaba junto al de la abuela. Olga insistió en no quitarlo. Dimitri estaba sentado a la mesa de la cocina mirando el plan financiero familiar. 2 columnas de números, 2 aportes iguales al presupuesto. Extraño, incómodo, pero justo. «Papá», apareció Ekaterina en la puerta. «¿Has visto mi cuaderno azul? Ahí están todos mis cálculos». «Mira en el salón, en el estante», respondió él automáticamente. «Por cierto, ¿cómo van tus primeras inversiones?» Los ojos de la chica brillaron de entusiasmo. «Imagínate, las acciones que me recomendó mamá subieron un 12%. Ya casi tengo lo que necesito para los cursos de diseño del verano». Salió corriendo a buscar el cuaderno. Dimitri se pasó la mano por la barba incipiente, pensativo. Era la primera vez que Ekaterina le hablaba de sus planes financieros, y antes probablemente él se habría reído y habría dicho que era demasiado joven para esas cosas. Ahora sabía que las mujeres de su familia eran capaces de mucho más. Olga apareció en la puerta con bolsas de compras. «¿En qué piensas?», preguntó mientras las descargaba. Pensaba en cuánto había dejado de ver. Vivía al lado de una mujer de negocios exitosa y ni siquiera me había dado cuenta. Olga sonrió y puso frente a él un tarro de su café favorito. «Por cierto», dijo con naturalidad, «estaba pensando, ¿quizás te gustaría unirte al desarrollo de mi tienda?» Dimitri levantó la cabeza bruscamente. «¿Quieres que trabaje contigo?» «¿Y por qué no? Tienes muy buena visión para los negocios, solo que antes la usabas un poco en la dirección equivocada». Él la miró atentamente. En sus ojos brillaban aquellas chispas que una vez lo habían enamorado. Pero ten en cuenta, añadió ella seria, será una sociedad de iguales, como todo lo demás a partir de ahora. Dimitri sonrió. La mano de ella cubrió la suya. «¿Sabes qué me enseñó la vida, Olga?», dijo mirándola. «La verdadera pareja no es control, es respeto. No es cuando uno manda y el otro obedece, es cuando ambos son fuertes y ambos lo reconocen». Se quedó pensativo. Antes realmente creía que su papel era ser el jefe de familia y que su esposa debía depender de él. Pero resultó que Olga llevaba tiempo viviendo su propia vida, creciendo, construyendo su futuro. Y en lugar de luchar por el poder, podía convertirse en su aliado. En ese momento, Olga sacó un sobre del bolso. «Te preparé un plan de negocio, échale un vistazo». Dimitri tomó el sobre sintiendo una extraña emoción. Tenía mucho que aprender. Por ejemplo, que en la vida lo importante no es aferrarse al control, sino encontrar el equilibrio. Que la verdadera fuerza no está en someter a los demás, sino en la colaboración. Sonrió mientras abría el sobre. «Veamos», dijo, «pero esta vez voy a prestar atención a todo». Fuera, el viento otoñal arrastraba hojas doradas por el patio, recordando que los cambios son inevitables, y esta vez, para mejor. ¿Te gustó la historia? Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias por escuchar. Hasta mañana.